Podéis tomar asiento, los niños se irán con Valentina y va a pasar Ramón a dar la palabra, ¿sí? Buenos días. Antes que me olvide, en el boletín se anuncia el bautismo del domingo, que ha suspendido. Se suspende por restricción en la Comunidad Valenciana. Curioso, porque aquí podemos estar, pero allí no. En lugares de culto, manteniendo la distancia de 1,5 metros se puede, pero no se pueden hacer reuniones de más de 10 personas en social, digamos. Entonces no podemos hacer bautismo ni la paella, obviamente. Así que queda suspendido hasta que cambie eso, ¿vale? Acuérdense, y por ahí si ven a los que no han venido hoy, se lo comentan. Sabemos que la paella tiene más atractivo que Jesucristo, lamentablemente. Entonces, por si alguien viene por la paella, que no venga. Eso. Vamos a tener un tiempo de lectura de la palabra de Dios. Bastante pasajes tenemos hoy. Cantábamos hace rato, la atmósfera cambiando está.
la canción se refiere a ahora que estamos adorando, está cambiando la atmósfera. Pero yo estaba meditando en lo que iba a compartir hoy y la idea es que cambie nuestra atmósfera en nuestro día a día. Vamos a entrar a hablar acerca de una teoría que hay. En la época de Jesús, en general, el pueblo judío en todas sus épocas, pero particularmente en la época de Jesús, la sociedad estaba muy estratificada, igual que hoy, en realidad. Mucha división, ¿no? Que si se tiene más de 12 años, tal cosa, que si se es hombre, tal cosa, si se es mujer, tal otra, si se es del pueblo judío una cosa, si no, se es gentil, etc. Había que si se está enfermo de lepra una cosa, que si se es ciego, que si... Todo eran estratos sociales. Y hoy vamos a ver cómo Jesús no hace caso de esos estratos, pero sí que hay un estrato que es al que hay que hacer caso. Y ese es el que vamos a tratar de aprender hoy. Los judíos, como les digo, uno de los estratos gordos para ellos era: yo soy judío. El otro, que no es judío, es gentil, dicho en forma suave. En realidad lo que ellos decían a los que eran gentiles les llamaban perros. Los judíos y los perros, ¿vale? Entonces, con esta idea vamos a ver el primer pasaje que está en Mateo 15. Mateo 15 dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea, entre paréntesis, extranjera, ¿vale?, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, atento a este versículo, respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Déjalo puesto ahí. Aquí se muestra un estrato, ¿no? El estrato de los judíos y los gentiles. Pero lo curioso es que Jesús no está diciendo gentil, está haciendo una paráfrasis, podemos decir, o una alegoría de los hijos y un perro. Lo dice más suave, dice perrillo, dice esta versión, hay otros que dicen perro. Perrillo. Jesús está planteando aquí el estrato que existe en ese momento entre ellos. Entonces dice, ella es extranjera, Jesús ha sido mandado a los judíos, los hijos, y esta mujer extranjera le pide ayuda. Entonces él le dice: ¿es justo quitarle el pan a los hijos para dárselo a los perrillos? Está sacando a la luz ese estrato, esa estratificación que hay en ese sentido. Y la mujer le dice: pero también los perrillos comen las migajas que caen de la mesa. Y ahí Jesús le da una respuesta que es el centro del mensaje de hoy. Oh mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. Ahí viene el estrato
del cual vamos a estar hablando. Ese es el estrato celestial, podemos decir. El único que Jesús utiliza. Grande es tu fe. Lo contrario, que también muchas veces lo dice, hombre de poca fe. Son dos estratos, son dos capas. Grande es tu fe, u hombre o mujer de poca fe. Esa es la única estratificación a la cual Jesús responde. Entonces él plantea aquí una estratificación humana, en este caso de los judíos, y antepone ante eso, le dice, mujer, grande es tu fe. Jesús no hablaba griego, y Mateo no fue escrito en griego, pero el resto de la Biblia sí. Y lo voy a decir, esto es para que nos quede. La palabra griega grande es meta, mega, y fe, pistos, megapistos, le diría Jesús si hablase en griego ahí. Mujer, megapistos, grande es tu fe, megapistos. La palabra mega a nosotros sí que nos suena, ¿no? Mega, cuando algo grande decimos mega, ultra, megapistos. Mujer, grande es tu fe. Hay otro ejemplo, en Mateo, capítulo 8. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Otra persona, megapistos, no judía. Este es romano. La anterior era cananea, extranjera, gentil. Romano, gentil. Y dice este hombre, lo curioso en los dos casos es que las personas entienden la estratificación, entienden su posición. A la mujer, cuando le dice lo de las migajas de pan, la mujer dice, sí, pero los perrillos, como yo, o sea, ella está utilizando o aceptando su posición. Y en este caso el romano también. Los romanos eran guapitos y hacían cosas guapitas. Entonces por eso el romano dice, no soy digno de que entres a mi casa, porque tú eres puro, mi casa no es pura. No soy digno de que entres a mi casa. Pero sí que tenía algo, aceptaba la estratificación, pero él confiaba en que Jesús, diciendo la palabra, su criado sanaría. Y entonces Jesús le dice, megapistos. Y es interesante, en los dos casos, le había dicho a Nelson que lo deja el versículo y al final me olvidó y lo he quitado, pero es igual. Este último, después volveremos al último del anterior. Características de los megapistos, como creíste, como eres megapistos, te sea hecho. A la mujer le dice que se haga como tú quieres, y a este hombre le dice que te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora.
El último versículo de la mujer también, no sé si lo puedes poner fácilmente. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Característica de Megapistos: se hará las cosas como quieres. Ahora. No tendrás que esperar. Esos son los Megapistos. Gran fe. Tú que tienes gran fe. Ese es el estrato de Jesús. No importa si eres perro, si eres gato, no importa. Lo único que importa es si tienes mucha fe o eres un hombre de poca fe. Los Megapistos. Dice Romanos 12:3: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió en cada uno. Es interesante este versículo, visto desde este punto de vista. Muchas veces nos tomó este versículo y lo hemos leído así: sí, que no me crea más de lo que yo soy, es lo que entendemos. Pero está diciendo en base a la medida de fe que tenemos. No a lo que yo soy, a la medida de fe que tenemos. No tener un concepto más alto de sí, sino el de la medida de fe que nosotros tenemos. Porque esa es la medida que a Jesús le interesa. La medida de fe que nosotros tenemos. Entonces, resumen, aquellos que son megapistos, aquellos que tienen una gran fe, conseguirán las cosas como las quieren y las conseguirán ahora. Eso dice Jesús. Pero bueno, ¿estamos todos ahí? ¿En megapistos? ¿Estamos todos? ¿Sí? Vamos al otro ahora. Vamos al otro. El otro se llama oligopistos. Cuando dice hombre de poca fe, oligopistos. Vamos a ver qué dice Mateo 8:23. Y entrando él en la barca, Jesús, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, oligopistos? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Este es el oligopisto, o los oligopistos, los que estaban ahí, los discípulos. Hombres de poca fe, le dice Jesús. Aquí hay, antes decíamos, características de aquellos que conseguían lo que querían. Ahora vamos a ver características de oligopistos. ¿Qué les pasaba a estos? Estaban asustados, tenían miedo. Esa es la característica, o una de las características del hombre de poca fe, que vive con temor, vive con miedo. Mateo 6 es un capítulo muy bonito, pero vamos a irnos a una pequeña parte solamente, que dice: y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Oligopistos. En este pasaje, al principio Jesús habla de la comida. Dice: si los pajaritos, que ni siembran, ni cosechan, ni nada, comen, ¿cómo ustedes, que son hijos de Dios, no van a tener comida? Y aquí está hablando del vestido. Le dice: las florcitas del campo, los lirios del campo se visten
sin hacer nada, como ustedes que son hijos no van a tener su vestido. Hombres de poca fe. ¿Y esto por qué? Porque vivimos así. Vivimos con miedo. Vivimos con miedo del presente. Vivimos afanados por el futuro. Que esta palabra la usa Jesús en este capítulo. No os afanéis. No os afanéis. Nosotros en caso. Bueno, nosotros los oligopistos. Digo yo. Ustedes se pondrán en su lugar. Nosotros los oligopistos vivimos afanados. Con miedos. Miedo por el presente. Me siento a ver la tele y la pandemia crece. Y Señor, que la pandemia crece. Y sube la luz. ¡Ay, que sube la luz! Y yo tengo que pagar a fin de mes. Y yo qué sé, y han asesinado a un niño. ¡Ay, yo tengo una hija! ¡Ay, miedo! Vivimos con miedo. Y el afán por el futuro. ¡Ay, que tengo que pagar el alquiler la semana que viene y yo no tengo nada! Y el futuro, y pasó mañana tal, y traspasado y tal. Afán. Miedo de presente, afán de futuro. Y hay otro punto importante para nosotros los oligopistos. Mateo 16 dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Aquí habla distintas cosas en este pasaje. Antes hablábamos de miedo del presente, afán por el futuro y mala memoria del pasado. Es lo que está pasando aquí. Mala memoria del pasado. Nosotros los oligopistos somos más cabeza dura. Dice: Jesús está enfadado con nosotros porque no hemos traído pan. ¿Ahora qué vamos a hacer? Y Jesús le dice: ¿qué chorrada están diciendo? ¿Cómo que el problema es que no hay pan? ¿No se acuerdan que le hemos dado de comer a 4.000 con 7 panes y a 5.000 con 5 panes? ¿No se acuerdan ya de eso? ¿Y todavía se preocupan por el pan? Claro, los discípulos vieron cosas grandiosas como esas. 5 panes transformándose en comida para 5.000 personas y sobrando 12 cestas. Yo no he visto eso. No he visto eso. Pero he visto muchas otras cosas. Que si las quiero ver, las voy a ver. Pero si no las quiero ver, no las voy a ver. Porque el ejemplo que estaba dando yo del alquiler, muchas veces he llegado ahogado a fin de mes y he dicho: he pagado el alquiler, no sé de dónde ha salido. Muchas veces me ha pasado eso. No sé qué ha pasado. Y como eso, muchas cosas. Que si nosotros estamos atentos, nos damos cuenta de todo lo que Dios está haciendo. Lo que pasa es que cuando pasa, digo: ¡ay, Señor, gracias por esto! ¡Tum! Hasta mañana. Me olvido. Y cuando viene de nuevo una situación similar, ¡ay, por favor!
¿Y ahora qué? Dios es grande y es bueno. Y es bueno. Porque aún siendo oligopisto, Dios vuelve a tenderte la mano y te vuelve a ayudar. Aquí Jesús dice, no estoy hablando del pan. Cuando está hablando de la levadura, está hablando otra vez de una forma simbólica. ¿La levadura qué es? Una cosa que hincha la masa. Es aire. Es nada. Es algo visible. Pero es aire. Entonces lo que está diciendo es, cuidado con ser como los fariseos o los saduceos, que son una cáscara vacía. No tiene nada dentro. No tiene nada dentro. Eso es lo que le está diciendo Jesús. De eso es de lo que se tiene que cuidar. Por eso que el último versículo dice, recién entendieron que estaba hablando de la doctrina. ¿Cuál es la doctrina? Párate en la esquina y ora a los gritos para que vean que oras. O ven aquí y diciendo, mira, voy a dejar mi ofrenda. ¡Fra! Que la gente vea todo lo bueno que soy. Pero por dentro no hay nada. De eso es lo que hay que guardarse. Eso es lo que no funciona. La cuestión es no ser hombre de poca fe. No ser hombre de poca fe. Otro pasaje, el último pasaje. Mateo también. En este caso es cuando Jesús viene caminando sobre el mar, ¿se acuerdan? Están ahí con la barca y lo ven a Jesús y dicen, ¡un fantasma! Y dice Jesús, tranquilo que soy yo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Oligopisto. ¿Por qué dudaste? Oligopisto. Dios es bueno. Dios es bueno. Jesús podría haber dicho, ya te apañarás. Estabas caminando sobre el agua y ahora te estás hundiendo, ya te apañarás. No, lo cogió y lo sacó. Y cuando no me acuerdo que Jesús me proveyó para mi alquiler y el mes que viene otra vez estoy afanado, otra vez me extiende la mano y me dice, toma, paga. Y yo salgo. Y digo otra vez, gracias, gracias, pero sigo siendo un oligopisto. Esto es lo que le pasó a Pedro aquí. Pedro tuvo un arranque de megapistos. Tuvo un arranque. Dice, si eres tú que yo vaya, ven, voy caminando. Un arranque de oligopisto, un arranque de mucha fe, caminaba sobre el agua. Pero ¿qué pasó después? La característica del oligopisto, miedo. Vio las olas, vio que el mar estaba embravecido, vio y tuvo miedo. Ese vio, soy yo sentado viendo las noticias. Vio y tuvo miedo. Volvió a su ser oligopisto. Volvió a eso. Había tenido un arranque, salió a dar un paseo a la calle donde viven los megapistos, pero fue de paseo y volvió. Volvió a su barrio de oligopisto. Esta es la clasificación. Jesús habla de fe y eso es lo que a él le interesa. A esta altura del partido cada uno habrá puesto su clasificación, en cuál de los dos bandos está, me imagino yo. Yo ya lo he dicho.
no hace falta que lo digan. Cada uno sabrá dónde está. Si eres un megapistos, felicitaciones. Me alegro. Pero si no, tú decides. Tú decides. ¿Quieres quedarte ahí? Bien. No pasa nada. Tú sigues ahí con tus miedos, con tu mala memoria del pasado, con tu afán del futuro y esperando esa provisión que Dios siempre tiene. ¿O quieres dar un paso adelante y quieres mudarte al barrio de los megapistos? Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Dios está esperando que nosotros demos pasos hacia adelante. Dios está hablando de fe. Jesús está hablando de fe. Él quiere que crezcamos en fe. Cuando no pueden los discípulos echar aquel espíritu maligno, y viene Jesús y le dice, espíritu fuera, y el espíritu fuera, y le dicen, ¿qué ha pasado? ¿Por qué nosotros no hemos podido? Porque son megapistos, son oligopistos, porque no tuvieron fe suficiente. Y le dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte que se mueva y se movería. También este versículo siempre se lo toma como que, ay, si necesitamos un poquito de fe y ya movemos la montaña. No es eso lo que está diciendo. Cuando habla del grano de mostaza, el Señor dice, el grano de mostaza, que siendo la más pequeña de las semillas, se transforma en un árbol al cual vienen las aves y anidan. Está hablando de un proceso. Está hablando de un proceso. Si tuvierais fe como una semillita que acaba siendo un árbol gigante, si entran a ese proceso, podrán mover la montaña. Entonces está hablando de un proceso. La fe es un proceso. Y por eso, para todos los que hoy se identifican en mi equipo de oligopistos, les invito a que entremos en ese proceso. Les invito a que entremos en ese proceso. El proceso de la fe. El proceso de pasar de una semillita a un árbol al cual anidan las aves. El hecho de que anidan las aves está hablando de bendición. Ese árbol sirve de bendición. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo de la fe. Ser de bendición. Pero nosotros tenemos que hacer ese proceso. Y lo interesante es que la semilla de mostaza, o sea, la mostaza, no se hace árbol. No se hace árbol, es un, no sé cómo se dice, matojo o lo que sea, arbusto. Es un arbusto, eso. No se hace árbol. ¿Por qué dice Jesús que ese grano de mostaza que se transforma en árbol? Porque es sobrenatural. Es sobrenatural. Eso es algo que lo va a hacer Dios. Por eso cuando hablaba de la medida de fe que Dios les ha dado. Porque es Dios el que va a hacer ese proceso. Pero nosotros tenemos que meternos en el proceso. Nosotros tenemos que meternos en el proceso y eso es práctico. Eso es algo práctico. Hoy me duele mucho la cabeza, voy a tomar una aspirina. Bien, vamos, voy a entrar al proceso. Voy a orar para que se me quite el dolor de cabeza. Y si no se me va, me tomo la aspirina. Unas cuantas veces así. Y después diré, mira, ya no me hace falta la aspirina. Cada vez que me duele, oro y se me pasa. Y un tiempo después diré, ya no me duele la cabeza. Ese es el proceso de la fe. Ese es el proceso de la fe. El proceso de la fe es creer. Creer. Cuando oramos, ¿cómo oramos? ¿Cómo oramos?
¿Realmente creemos que va a pasar lo que estamos pidiendo? ¿O simplemente es para calmar mi conciencia y decir, ya he pasado tiempo orando? El proceso de la fe es creer que las cosas van a ocurrir. Como dice Hebreos, es la fe es la convicción de lo que se espera, de lo que va a venir, de lo que no está. Es la convicción, eso es fe. Cuando mi hija va a salir, yo oro por mi hija para que Dios la proteja. Y yo descanso porque mi hija sale y yo sé que tiene 3 ángeles alrededor. Ese es el proceso de la fe. Eso es creerle a Dios. No, yo creo en Dios. Vale, pero créele a Dios. Créele a Dios. Claro, si yo creo que esos 3 ángeles están cuidando de mi hija, yo estoy tranquilo. Eso es lo opuesto a que mi hija sale y yo estoy desesperado hasta que mi hija vuelva. Ese es el megapistos contra el oligopistos. Y esto es un proceso. Por eso digo, la atmósfera está cambiando, pero yo quiero que la atmósfera cambie en mi día a día y en tu día a día. Y para eso es necesario, es imprescindible entrar en este proceso, el proceso de la fe. Yo tengo que creerle a Dios, tengo que descansar en Él, tengo que recordar todo lo que Él ha hecho por mí, lo que Él hace, lo que está haciendo y lo que va a hacer, lo que va a hacer. Yo escuchaba una prédica que hablaba de Goliat, y decía este hombre, imagínense a Dios creando a Goliat. Yo nunca lo había pensado así, por eso me llamó la atención. Dios creando a Goliat, diciendo, este Goliat va a tener 3 metros de altura, la frente va a ser de tal forma. A su vez, creando piedras, el río donde estén esas piedras, creándolas, no sé, miles de años quizás, creando 5 piedras, para que después vaya David, coja esas 5 piedras y se las tire a Goliat y le mate. Así, Dios está preparando mis pruebas y las tuyas. Yo no sé cuál es, ya llegaré. O quizás estoy pasándola, no lo sé. Pero Dios ha estado creando, así como a Goliat. No es que Dios se equivocaba y dice, uy, me salió grande este hombre. No, Él ya sabía qué iba a pasar con ese gigante. Lo estaba preparando para que Dios triunfe. Así como lo había preparado a ese león con el cual David se enfrentó antes, para que después David diga, así como yo maté al león y al oso, así voy a matar al gigante. Igual. Esa es la medida de la fe que nosotros necesitamos. Dios está preparando pruebas, o las estamos viviendo ya. Dios está al control de eso. Dios está esperando que nosotros le pongamos fe a esa prueba, que nosotros le pongamos fe en Él. No, sí, ya sacaré la lotería y tendré para pagar el alquiler. Fe en Él. Él hará, dice la palabra. Él hará. Terminamos con esta idea. Acuérdense, son 2 barrios. Los oligopistos y los megapistos. Yo quiero vivir en los megas. Que Dios me ayude para que yo pueda hacer carne esto. Y como les digo, no va a venir así, blog. No, yo tengo que entregarme al proceso. Tengo que empezar a creerle a Dios. Si no lo he hecho, poco a poco, como con la aspirina, poco a poco, descansando, creciendo en ese proceso, hasta que yo sea un árbol que bendice, dando sombra y dando vida a otros. Que Dios bendiga su palabra.